Hola a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo directo de GoQuan en el que vamos a hablar sobre qué priorizar y qué no de aquí al examen. Como sabéis, muchos de vosotros que estáis preparando Hacienda que se prevé para el 21 de marzo, los del Estado los de la AGE para 23 de mayo, los de Justicia en teoría tienen que ser en marzo. Sabemos que queda poquito tiempo y que ahora toca priorizar y ver qué es lo que tenemos que dedicarle tiempo y qué es lo que no tenemos que dedicarle tiempo. Tened en cuenta que vamos a hacer una explicación genérica, que tenéis que tener en cuenta cada uno vuestro proceso selectivo y que todas las dudas, preguntas que tengáis, muchas de las que nos habéis enviado se van a ir respondiendo aquí, pero si tenéis cualquier duda la escribís en el chat y la respondemos a lo largo del directo. ¿Vale? Algo a tener muy en cuenta es que cuando el examen se acerca, el problema ya no son la falta de horas o si estudio más o estudio menos, sino, vale, ¿cómo voy a usar las horas que tengo? ¿Vale? Porque si en un mundo ideal, pues le tendría que dedicar tantas horas a esto, tantas horas a lo otro, tal. En esta fase es súper, súper importante tener un criterio claro que os pueda ayudar para trabajar y optimizar lo que estáis haciendo. ¿Vale? Si estudio sin un criterio de, ay, pues creo que esto va a entrar más, o creo que esto va a entrar menos, o creo que me va a ayudar o no me va a ayudar, lo que va a hacer es que trabajemos mucho, nos desgastemos muchísimo mentalmente y avancemos muy poco. ¿Vale? Al final, en esta etapa, el mayor riesgo es invertir tiempo en cosas que ya no nos van a hacer cambios significativos en el examen. ¿Vale? Entonces, lo importante es no llegar ni cansados ni mal preparados. Primero de todo, respondo ya mientras aquí ¿cuándo has dicho que es el examen de auxiliar de justicia? Según lo que se indicaba en la convocatoria, el examen tenía que ser en los 3 siguientes meses después de la convocatoria. Con lo cual, si la convocatoria fue a finales de diciembre, debería ser antes de marzo. Todavía no hay fecha publicada, todavía no se han publicado las listas provisionales y tal, pero eso es lo que se indicaba en la convocatoria que se publicó en diciembre. ¿Vale? Con lo cual, a priori, debería ser a finales de marzo. Luego, cuando sea la fecha, recordad que GoQuan siempre os avisa de cuándo va a salir el examen o cuándo salen las fechas, lo que sea, ¿vale? Entonces, primero de todo, lo más importante que tenemos que hacer, vamos a hacer un cambio de mentalidad, ¿vale? Ya no estamos en una fase ideal de tengo todo el tiempo del mundo para estudiarme y repasarme 80 veces el mismo tema, ¿vale? Necesito cambiar de fase. La fase de me lo voy a aprender todo y me lo voy a saber todo de maravilla ya ha pasado, ya no estamos aquí, ¿vale? Hubo un momento en el que tenía sentido pues estudiar sin presión, sin decir, bueno, pues hoy no puedo estudiar, pues bueno, no pasa nada. Profundizo muchísimo, hay algo que no entiendo, lo busco, me descargo 70 recursos, acabo de profundizarlo, hablo con Sofía y me queda súper bien y exploro todo el temario, ¿vale? Esa fase era necesaria en su momento, pero no es la fase en la que estamos ahora, ¿vale? Ahora ya no estamos en la fase de aprender todo, sino que vamos a pasar a la fase de opositor de alto rendimiento, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que en esta fase el objetivo ya no es saber más, sino rendir mejor con lo que ya sabemos, ¿vale? Obviamente, si estoy en una fase muy inicial del estudio, pues igual vale la pena no pasar a esta fase de alto rendimiento, pero si yo ya llevo un tiempo estudiando, ya la fase de sabérmelo todo a la perfección ya ha pasado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vamos a convertir el conocimiento en puntos, ¿vale? De hecho, si veis aquí, voy a cambiar, a ver si así se ve un poquito mejor. Vale, sí. Aquí podéis ver que, así mejor, eso es. Bueno, no sé, así, vale. Aquí podéis ver 3 temas de una de las oposiciones. Si os fijáis, en el tema 3 y en el tema 4 hay 21 preguntas de examen y 16 preguntas de examen de años anteriores. Y resulta que el tema 5 tiene solo una pregunta. Si yo me miro esto y ya estoy en el modo opositor de alto rendimiento,
Si tengo que estudiarme o repasarme algún tema, el primer tema que voy a repasar y estudiar y al que le voy a dar más importancia es el tema 3, porque es donde hay muchísimas más preguntas y al final tenemos que hacer, pues convertir ese conocimiento en puntos y priorizar lo que más puntos nos aporta, ¿vale? ¿El tema 5 está muy bien? Sí. ¿Resulta que en los últimos 4 o 5 exámenes se ha preguntado una vez? Pues si tengo que prescindir de algún tema, precisamente es de ese tema, ¿vale? Entonces vamos a eliminar trabajo que ya no compensa. A día de hoy, leerme todo un tema para responder una pregunta cada 7 exámenes no tiene sentido, ¿vale? Entonces, vamos a eliminar ese trabajo que ahora mismo ya no nos compensa. En una fase anterior, en la fase que comentábamos antes de yo tengo todo el tiempo del mundo, pues perfecto, y sí, y no hay problemas. Pero ahora que estamos en modo opositor de alto rendimiento, necesito separar el grano de la paja, ¿vale? ¿Qué más? Necesito reducir errores evitables. Sabemos que llega la fatiga, que estamos cansados, algunos de vosotros lleváis mucho tiempo estudiando, tal, y lo que nos pasa es que a veces pues acabamos leyendo en diagonal, no prestamos atención a las preguntas, no repasamos todo lo que tendríamos y vamos a intentar reducir esos errores evitables, ¿vale? Si ya me lo sé, que no falle la pregunta porque no me la he leído bien, ¿vale? Y al final, algo que es muy fácil de decir y no tan fácil de hacer, necesitaríamos llegar al examen de manera estable y previsible, ¿vale? Saber, habiendo hecho, ya lo veremos luego, muchos simulacros y decir, vale, yo normalmente en los simulacros saco un 90%, ¿vale? Pues en el examen voy a ir nervioso, igual en lugar de un 90 saco un 80, pero que en el examen no saque un 20, ¿vale? Entonces vamos a intentar guiarnos por ese modo de opositor de alto rendimiento y llegar estables y con un resultado previsible. ¿Vale? Voy a ir respondiendo las preguntas. Nerea nos preguntaba en qué cosa sería invertir mal el tiempo. Ahora lo veremos, ¿vale? Tenemos slides que hablan de eso. Virginia nos preguntaba si este vídeo se va a quedar subido. Sí, lo vais a tener en todo momento, así que tranquilos en ese aspecto. Si ahora es el examen, siempre es en septiembre. Entiendo que hablas de justicia. Sí, los 2 últimos años ha sido en septiembre, pero en la convocatoria indicaron que serían los 3 meses siguientes tras la convocatoria. Si luego lo cambian, pues no lo sé, lo tendremos que ver, pero según se indicaba en la convocatoria, será en los próximos 3 meses. Hablamos en todos los casos de justicia. ¿Vale? Estefanía nos pregunta, ¿crees que es prioritario darle caña a exámenes tipo test para el primer ejercicio y dejar más de lado la fase teórica? Nosotros no preparamos técnico de Hacienda, entonces no te puedo responder, pero te voy a responder con agente de Hacienda. La respuesta es que ahora mismo dale mucha importancia al examen tipo test, primero, y luego ya afianzarás el segundo. El examen de Ayuntamiento de Valencia de Diputación, de momento no se sabe nada. ¿Cómo podemos saber qué podemos descartar si vamos muy justos de tiempo? Nerea, si tienes GoQuan, que espero que sí, si no, te animo a que lo cojas con el 15% de descuento, verás esta información que yo te estoy poniendo en pantalla de las 21 preguntas, 16 preguntas y 1 pregunta, lo tienes en la plataforma. Pero es que además ni siquiera lo tienes que hacer tú. Si vas al apartado de planificación, verás que dentro de la configuración de la planificación, a la derecha, tienes una opción que es orden de los temas. Y ese orden de los temas te lo va a ordenar por temas más importantes. Entonces, en este caso, te pondría primero el 3, después el 4 y después el 5. ¿Que siguen el orden lógico? Sí, pero porque ha coincidido así. ¿Vale? Pero te cogerá todo el temario de toda tu oposición y lo va a ordenar por temas más importantes. Entonces, si estás con GoQuan, pues ya lo tienes hecho. Si no, pues puedes entrar a hacer la prueba gratuita, ver todos esos números y configurarte tú tu propia planificación. ¿Vale? Pero sobre todo, tened en cuenta que eso no significa que haya 21 preguntas de examen en cada examen, sino que de los últimos 3-4 exámenes que se han hecho hay 21 preguntas, con lo cual, pues si fueran 5 exámenes, pues son 4 preguntas por examen, ¿vale? Y en cambio el tema 5 es una pregunta en 5 exámenes, o sea que hay 4 en los que no lo han preguntado, ¿vale? Que es algo que hay que valorar. Lo dicho, si tienes GoQuan, la plataforma te lo hace solo, si no lo vas a tener que hacer tú, pero
puedes usar esa información que tenemos en GoQuan haciendo la prueba gratuita. ¿Vale? Nos pregunta Rebeca si es normal que ahora mismo parezca que no sabes nada. Sí, de hecho es algo súper común, sobre todo Rebeca, ya hemos hablado muchas veces, yo sé que llevas mucho tiempo estudiando, sé que estás buscando la perfección, ahora necesitamos entender por qué están llegando esos fallos, ¿vale? Y por qué está llegando esa sensación de no sé nada. Sí que es cierto que mientras yo estoy estudiando y estoy en modo tranquilo, tengo todo el tiempo del mundo, etcétera, normalmente hacemos un test, o sea, hacemos un texto, leemos un apartado y a continuación hacemos los test. Tenemos el conocimiento muy fresco. Pero ¿qué pasa? Me sale en unos días en curva de olvido y ya no tengo ese contenido tan fresco. ¿Vale? ¿Qué nos pasa? Nos da la sensación que no sabemos nada. Si tu sensación es esa, repasa mucho los test de preguntas falladas y en tu apartado de evolución revisa qué temas te indica la plataforma que necesitan atención y ahí vas a ir avanzando. Pero haz simulacros, haz supuestos y ahí verás realmente, no te guíes por sensaciones, ¿vale? Hay que guiarse por datos reales, con lo cual, ¿sabes o no sabes? Que no sea por una sensación, sino que realmente sea porque tú lo has testeado y has visto que realmente no sabes nada, ¿vale? Con lo cual, y si realmente te pasa eso, pues haces un simulacro y luego evalúa qué es lo que estás fallando, qué es lo que no, coméntalo con Sofía, memoriza aquellas cosas que llevas más flojas y a partir de ahí, pues seguimos avanzando hacia el éxito. ¿Qué más? ¿El examen de administrativo de la Seguridad Social cuándo sería aproximadamente? Pues es el único que de momento no han dicho nada, ¿vale? Los de toda la oferta de empleo público 2025, instituciones penitenciarias ya se ha hecho, el siguiente que viene es agente de Hacienda el 21 de marzo, a priori, los de justicia que deberían ser ahí, pero de momento de Seguridad Social no sabemos nada. Lo mismo, cuando lo sepamos os avisaremos. Yo tenía entendido que era el 27 de septiembre, imagino que debe ser justicia, pero no, sí que antes de que saliera la oferta de empleo, o sea, la convocatoria, se pensaba que podía ser en ese momento, pero en la convocatoria anunciaron otra cosa, así que eso es lo que sabemos hasta ahora. Igualmente, hasta que no publiquen ellos una fecha, no sabemos nada. ¿Hay plan para C1 de promoción interna de la GVA? No, actualmente no lo preparamos, pero puedes cogerte el de turno libre y eliminarte los temas que no te entran en promoción interna. Yo estoy interesada en auxiliar administrativo de la Generalitat. Sí que lo preparamos y además salió la convocatoria, la oferta de empleo público hace un par de días. Han salido muchísimas plazas, hacía 2 años que no salían, han salido muchísimas plazas y ya se indica en la propia oferta de empleo público que la van a convocar en los próximos 3 meses. O sea que es el momento de, antes de entrar en ese modo de opositor de alto rendimiento, te pongas ya, María José, a prepararte. De correos no se sabe nada. ¿Y qué más? Se pueden hacer varios repasos al temario, por ejemplo, de admin. Puedes hacer todo lo que quieras, tanto repasos como test, lo que necesites. Nosotros te preparamos los repasos en curva de olvido, pero puedes hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Nos preguntan los exámenes de auxiliar administrativo y de los de administrativos de AG. ¿Se sabe algo? Sí, desde el primer momento se publicó un calendario provisional que en teoría son el 23 de mayo. De momento no se ha confirmado, pero eso es lo que sabemos hasta ahora. Y ya, perdón por todas las preguntas, pero no quería dejarme a nadie. Id poniendo preguntas si las tenéis y las iremos respondiendo, ¿vale? Pero seguimos con el modo opositor de alto rendimiento, ¿vale? Las 5 claves de lo que sí que necesitamos priorizar, ¿vale? Lo que sí que realmente debemos hacer en esta fase, ¿vale? Sobre todo para todos aquellos que estáis en la AGE, que van a salir todos los exámenes en breve. Lo primero, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Contenidos rentables. ¿Qué son los contenidos rentables? Es aquel que tiene alta probabilidad de aparecer en el examen, que aporta una cantidad relevante de puntos y que puedo defender con seguridad, ¿vale? Como os he comentado antes, en la plataforma los podéis ordenar por temas importantes y ahí, si no he podido ver todos los temas, por lo menos que los que vea sean los más importantes.
¿vale? Priorizar ahora mismo no es dejar cosas fuera y cosas dentro, sino que es optimizar el tiempo que tenemos, ¿vale? De hecho, si veis aquí en pantalla, tenemos un ejemplo de seguridad social en el que vemos que el temario específico se pregunta en 2/3 partes del examen y el temario general en 1. Pues si tengo poco tiempo, donde tengo que priorizar es en el temario específico. Ahora mismo necesito los contenidos rentables, ¿vale? Ya no estoy en el momento de sabérmelo todo. Ojalá pudiera volver ahí y si hay una nueva convocatoria, pues igual me pongo antes o me pongo con otra intensidad, ¿vale? Pero de momento necesito optimizar el tiempo limitado que tengo, ¿vale? Con lo cual, prioridad 1, contenidos rentables, contenidos que valga la pena defender con seguridad y que me aporten puntos, ¿vale? Con lo cual, tengo 3 opciones. Tiene alta probabilidad de aparecer en el examen, o sea, es un tema importante. Me aporta cantidad relevante de puntos porque me van a hacer varias preguntas sobre ello o porque hay una parte del examen que va sobre eso. Por ejemplo, si yo estoy preparando auxiliar administrativo del Estado y sé que la segunda parte del examen es informática, pues eso me va a aportar una cantidad relevante de puntos, porque la mitad del examen, la mitad de la puntuación va sobre eso, con lo cual es algo que debo tener en cuenta. Y necesito darle tiempo, cariño y amor porque necesito poder defenderlo con seguridad, ¿vale? Con lo cual, contenidos rentables, primera prioridad. Prioridad número 2, que es algo que se os olvida a muchos. Conocer vuestro proceso selectivo y dónde están los puntos, ¿vale? Muchas veces os olvidáis del proceso selectivo entero, os centráis en estudiar, estudiar, estudiar y no tenéis en cuenta qué os preguntan en el examen, ¿vale? No todos los procesos selectivos se juegan igual. Antes de decidir, ¿qué necesitamos tener claro? ¿Cuántas pruebas hay? ¿Hay un examen, 2, 3, 5? ¿Qué peso tiene cada uno? ¿Qué partes son eliminatorias? ¿Y dónde suele haber mayor diferencia entre aspirantes? Por ejemplo, el ejemplo que tenemos arriba es de auxiliar administrativo del Estado. Auxiliar administrativo del examen es un ejercicio único, pero tiene 2 partes. De esas 2 partes, la primera parte son 60 preguntas. Pero no son 60 preguntas de la teoría, son 30 preguntas del bloque 1 y 30 preguntas de psicotécnicos. ¿Dónde suele haber mayor diferencia entre aspirantes? En los psicotécnicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Darle cariño a los psicotécnicos. Porque vale exactamente lo mismo que las 30 preguntas de teoría. Con lo cual, ¿qué está pasando mucha gente? Que como los psicotécnicos pues, son fáciles, los dejo al último día y ahí es donde se marca la diferencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, el segundo ejemplo es el examen de administrativo del Estado, que tengo una primera parte donde tengo las preguntas de la teoría y una segunda parte donde tengo el supuesto práctico. Pero si no he practicado esas 20 preguntas del supuesto práctico, no voy a ser capaz de hacerlo. ¿Y qué va a pasar? Que como es eliminatorio me voy a ir fuera. Con lo cual, lo que os decía, muchos opositores estudian sin tener esto claro y distribuyen su esfuerzo mal, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis en cuenta qué peso y qué importancia tiene cada una de las partes del examen. ¿Y qué es lo que te da puntos? Pues porque igual, de los 17 temas de auxiliar administrativo del Estado, le tengo que dedicar cariño, pero le tengo que dedicar mucho más cariño a practicar la informática o a hacer psicotécnicos. Entonces, estudiar sin entender ese sistema es competir sin conocer las reglas, ¿vale? Con lo cual, si no lo conocéis, buscad exactamente cuál es vuestro proceso selectivo, qué puntos da cada una de las partes y luego evaluad cómo lleváis cada una de esas partes, ¿vale? Porque no solo sirve con eso, sino, vale, ¿qué es lo que me va a dar más puntos? ¿Qué peso tiene cada? Y eso lo tenéis que tener súper, súper sabido, ¿vale? Prioridad número 3. Algo a tener mucho en cuenta y un poco relacionado, Rebeca, con la pregunta que hacías tú. La sensación de no sé nada. Vale, vamos a mirar errores y debilidades personales, ¿vale? Normalmente el mayor margen de mejora no está en lo que no he visto, en los temarios los temas que tendría que haber visto en su momento, sino está en los errores que sueles repetir, las confusiones frecuentes. No, es que yo siempre fallo esta pregunta. Pues si siempre la fallas,
Ahora ya no estamos ya somos opositores de alto rendimiento. No estamos en el momento de fallar, ¿vale? Estamos en el momento de parar si hace falta un minuto más a leer, pero evitar las confusiones frecuentes. Y, sobre todo, algo que os pasa muchísimo y que probablemente es lo que te está pasando a ti, Rebeca, que son los fallos bajo presión. Ves que se acerca la fecha de examen, que ya lo deberías saber todo súper bien, porque esa es la mentalidad que siempre nos han puesto y que nos encantaría, y lo que pasa es que nos ponemos tanta presión nosotros mismos que nosotros mismos nos estamos boicoteando, ¿vale? Entonces, ahí hay puntos que puedo recuperar y que no están relacionados con estudiar más o estudiar menos, sino en pues hacer esos test de las preguntas falladas e intentar detectar patrones, errores que repetimos. El clásico y el más común de todos siempre es el señala la incorrecta y que no hemos leído bien y hemos mirado. Entonces, todas esas cosas ahora ya no nos pueden estar pasando. Que todos los fallos que hagamos sean porque no sabemos el conocimiento, o sea, el contenido, pero que no sean porque hemos leído rápido, hemos leído mal, ¿vale? Entonces, ahora mismo, con el examen cerca, da más puntos y es más fácil y es más rentable reducir los errores que añadir contenido nuevo, ¿vale? Obviamente, si solo me he leído un tema, pues sí que tengo que añadir contenido nuevo. Pero si estoy ya en un 70-80 del temario, me centro más en lo que tengo que en lo que voy a conseguir, a no ser que uno de los temas que me falten sea uno de, hablando mal y claro, de los gordos, que me van a dar muchos puntos, ¿vale? Entonces, vamos a priorizar esos errores y debilidades personales, ¿vale? Algo súper importante y que me habéis preguntado mucho. Prioridad número 4, entrenar en formato examen, ¿vale? Si estudiáis sin las condiciones reales, no os vais a preparar para el día del examen, ¿vale? Y prepararse para el día del examen es súper importante, porque si no, vamos a coger los errores que hablábamos en la slide anterior. Los simulacros os van a entrenar gestión del tiempo, toma de decisiones cuando dudas. Oye, ¿cuántas preguntas? No hay una regla, ¿vale? Pero tenéis, si hacéis 50 simulacros, los que sean, me da igual, ¿qué quedan? 10 semanas para el examen, pues 10 simulacros, porque hago uno por semana. ¿Cuánto arriesgo? ¿Qué nota sacaría si contesto todas? Si de las que dudo, contesto la mitad. Toda esa estrategia la tenéis que diseñar ahora. ¿Y cómo la voy a diseñar? Como comentábamos al principio, conociendo lo que da puntos en mi examen. Si no sé cuánto restan, etcétera, no voy a poder diseñar una estrategia, pero tengo que tomar decisiones ahora, ¿vale? El día del examen no es el momento de ponerme a hacer estadísticas y a ver si es el momento de aprender o de responder o no responder, ¿vale? Con lo cual, necesitamos gestión del tiempo, saber cuánto tiempo le puedo dedicar a cada una de las preguntas, etcétera. Tomar las decisiones ahora, ¿vale? Cuando dudo, cuántas respondo, cuántas no. Y capacidad de mantener estabilidad bajo presión, ¿vale? Sí, yo hago un test de todas las preguntas, pero como tengo todo el tiempo del mundo, las respondo todas, ¿vale? Pero cuando tengo la presión del tiempo, etcétera, ahí es donde, si no entreno con el formato real, no me estoy preparando para la situación real. Veréis en GoQuan que tenéis, de un lado, los exámenes oficiales, es decir, exactamente igual que los que se hicieron, por ejemplo, en pantalla, en la oferta de empleo público del 20, del 21 y 22, 23, 24 y el extraordinario. Y además tenéis un banco de preguntas similares. Esos son infinitos. Los podéis hacer tantas veces como queráis porque hay muchísimas combinaciones. ¿Cuál es la diferencia? En lugar de ser las preguntas exactas, son mismo tipo de preguntas del mismo apartado que se convocan, pero hechas de maneras diferentes para que podáis practicar tantas veces como queráis. Si al final siempre hago los 4 primeros, al final me voy a acabar aprendiendo más la pregunta que el contenido, ¿vale? Y eso tampoco nos interesa. Con lo cual, necesitamos entrenar el formato real de examen. Luego, al final, ya hablaremos de qué tendría que hacer en cada momento, ¿vale? Pero para que lo tengáis en cuenta.
Prioridad 5, revisión activa y estratégica. Si yo tengo GoQuan, ya tengo mi curva de olvido que me va a ordenar las cosas por importancia y por tiempo, pero estudiar sin condiciones reales no nos ayuda, ¿vale? Con lo cual necesitamos revisar activa y estratégicamente, ¿vale? No vale revisar de manera random, sino que necesito poder hacerlo. Vamos a ir respondiendo más preguntas. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Vale, creo que esta no sé si la habíamos respondido. ¿Se pueden hacer varios repasos al temario? Sí, hemos dicho que sí. Los exámenes de auxiliar de administrativo también hemos comentado. Sí que preparamos correos. De momento todavía no se sabe nada de correos, pero sí que la preparamos y cuando salga convocatoria, oferta de empleo público, lo que sea, vamos a avisaros con toda la información y vamos a actualizar el temario siempre que sea necesario. ¿Se sabe cuándo será el examen? No se sabe nada del SACIL. El examen del Ayuntamiento de Valencia no sabemos cuándo va a ser, pero la previsión no parece que sea muy cercana. ¿Cómo puedo hacer a la plataforma y cuánto hay que pagar? Rocío, en la plataforma, entrando a goquan.com, puedes hacer la prueba gratuita de 7 días. Si quieres pagar hoy con el 15%, que obviamente te lo recomendamos, usa el código TIEMPO en mayúscula y tendrás un 15% de descuento. Sin descuento, las suscripciones son 3 meses 135, 6 meses 240, el año entero son 300. Silvia nos pregunta, ¿qué varía del temario de auxiliar administrativo del Estado y auxiliar de la Comunidad Valenciana? Pues generalmente la diferencia más significativa es toda la parte de GVA, pues estatut, etcétera, pero si quieres, Silvia, escríbenos a soporte y podemos revisarlo juntas. De todos modos, si estás en una de las dos en GoQuan y ya llevas bastante estudiado, puedes hacer la prueba gratuita del otro y lo que esté marcado, o sea, lo que hayas estudiado en uno, se te marcará como estudiado en el otro. De ese modo podrás ver cuánto coincide. Coincide una parte relativamente significativa, pero ten en cuenta que pues, toda la parte de auxiliar de la Comunidad Valenciana tienes toda la parte de GVA que es específica, pues obviamente, de la comunidad autónoma. ¿Se sabe fechas de celador? De momento no. Todo lo que es instituciones sanitarias, salió la oferta de empleo público a finales de año, pero de momento no sabemos nada. Lo mismo que hemos comentado con las otras, os vamos a ir avisando. En la aplicación podemos indicar que nos organice el estudio según los temas más preguntados. Sí, como he enseñado antes, dentro del apartado de planificación tenéis un apartado que es orden de los temas. Ahí tenéis un lápiz y en ese lápiz podéis pulsarle para responder, para ordenarlo por, según la convocatoria, bloques importantes y temas importantes. Que en momento de, o sea, en la etapa en la que estamos ahora, la más recomendable es temas más importantes para lo que hemos ido comentando, priorizar lo que más importa. Mila nos pregunta cuándo estarán en GoQuan los supuestos prácticos de tipo test para preparar el segundo ejercicio de la oposición de la Diputación de Valencia. Eso tendremos que preguntarle al equipo de didáctica, pero de momento no tenemos fecha. Javier nos pregunta en administrativo de la AGE si puedo llegar con todos los temas estudiados y vistos un mes 40 días antes de priorizar desde ya por temas. Lo más interesante sería priorizar por temas cuanto antes. El examen tiene que ser en alrededor de, pues eso, 2 meses y pico. Si tú crees que con todos los temas estudiados y vistos en un mes, tampoco está mal. Si quieres, acábalo y luego ya la plataforma te priorizará los repasos por temas importantes. No, la verdad que no hay una respuesta correcta si te queda poco, pero generalmente siempre es mejor en esta etapa ya priorizar en temas importantes y tal. Si te queda poquito, yo igualmente priorizaría, pero ahí, Javier, la última decisión la tienes tú. Rocío, ¿puedes explicar qué da más puntos de AGE? ¿De qué proceso selectivo? De todos modos, tenéis en GoQuan, en la página de cada uno de los cursos, qué es el examen, qué partes tiene y qué puntos da cada uno, ¿vale? Con lo cual,
Todos aquellos que no lo hayáis revisado, revisadlo. En AGE el supuesto de qué temas suele tratar lo tienes en la plataforma, ¿vale? En cada uno de los supuestos abajo te indica de qué temas es. Y como verás, al final hay muchos temas que se repiten mucho porque son los que más se preguntan. Rocío nos pregunta para auxilio judicial, la primera parte, si no la superas, no haces la segunda prueba, es eliminatoria. Pues eso es las cosas que debéis tener en cuenta. Con lo cual, es súper importante que sepáis exactamente qué es lo que da puntos, qué es lo que no da puntos, si te elimina, no te elimina. Entonces, es súper importante que no penséis, pues mira, como todo me hace media, pues ya está. No, pues si no superas el primero, el segundo ni te lo corrigen, pues ya, francamente, es importante tener eso en cuenta, ¿vale? Cada uno de vosotros, por favor, si no lo habéis hecho y no lo tenéis en mente, revisad vuestros procesos selectivos. Isabel nos pregunta que las 5 preguntas complementarias, como cuentan en la oposición, ¿se usan solo en caso de anulación de alguna pregunta o cuentan como las demás? Solo si se anulan. Si se anula una, pues te pasará a contar la primera y así sucesivamente. Si hay 95 preguntas, porque hay 5 complementarias, no sé, el examen no es sobre 95, es sobre 90, pero si se anula una, pues se cogerán esas 5. El examen de administrativo... Entiendo que debe ser GVA, ¿para cuándo será? O de Diputación, no sé cuál es, pero todos lo que sean preguntas de procesos selectivos específicos, enviádnoslas porfa a soporte@gocuan.com y las iremos respondiendo, ¿vale? Porque no sé, ahora mismo no podemos responderlas todas. En administrativo del Estado, ¿dónde hay mayor diferencia entre aspirantes? Generalmente en la parte de informática se marca mucha diferencia y en el supuesto práctico. Nerea nos pregunta que la curva de olvido hace énfasis en lo que más fallas o los temas que peor llevas. Creo que la pregunta es lo mismo, ¿no? Si fallas, entiendo que es porque el peor lo que llevas peor. La curva de olvido se basa en 2 cosas principales. La primera es la última vez que viste el tema, es decir, cuándo a nivel científico empezarías a olvidarlo para que se te vuelva a subir arriba en el tema de la memoria y los fallos que tienes, con lo cual es una mezcla de ambos. Entiendo que si lo fallas es porque lo llevas peor, si no es porque no estás leyendo bien. Entonces es algo que a tener en cuenta, sobre todo en el momento en el que estamos. Mi problema es enfocar el supuesto práctico, no sé cómo prepararlo, practicando mucho. O sea, una vez ya tienes el conocimiento del tema sobre el que entra, practícalo. Al final, luego veréis en el mini plan, pero si podéis hacer un supuesto práctico al día, mejor que mejor. 2, vale, más de 2 no, pero si podéis hacer un supuesto al día, sería estupendo. Llevo muy estudiado ya las leyes y muchos test. Si el supuesto fuera test, pero con preguntas a desarrollar, no sé cómo se consiguen puntos ante AGE. Entiendo, Almudena, que debes estar en gestión de la AGE. Si es desarrollo, lo mismo. No hay otra que practicar. En auxiliar administrativo del Estado, ¿qué temas son más importantes? Lo tenéis en la plataforma. Revisadlo. Que tenéis los números y ahí es donde se indica en cada pregunta. Pero debo decirte que auxiliar administrativo del Estado, como son 30 preguntas y son 17 temas, son prácticamente 2 preguntas por tema, ¿vale? Del bloque 1. Con lo cual, dentro de los procesos selectivos es el que más temas tiene, lo que pasa es que son 17, no son muchísimos, ¿vale? ¿Qué más? Yo tengo 4 meses y acabo de empezar. ¿Dónde ver lo más importante en los casos? Para lo más importante en supuesto en el temario y para practicar los supuestos prácticos, si es que tu oposición los tiene, pues los tienes en el apartado test y actividades. Vamos a seguir con qué no priorizar, ¿vale? Que es algo casi más importante que lo de priorizar. Súper importante, no os volváis locos. Es algo que estáis haciendo mucho y que me estáis pidiendo muchísimo, ¿vale? Empezar de cero tiene un coste altísimo. No os reseteéis el temario. Una cosa es que haya un tema que entra muchísimo y os lo queréis poner de cero para ir poco a poco. Pero ahora mismo no es el momento de empezar de cero, ¿vale? Empezar de cero consume muchísimo tiempo,
retrasa el entrenamiento real de examen y da una sensación de, pues mira, yo es que voy avanzando, pero es una sensación falsa porque es algo que ya sabíais y que ya teníais. ¿Que tenéis que consolidar y repasar? Perfecto. ¿Que tenéis que hacer más test? Perfecto. Pero no siempre avanzar significa hacer lo que toca, ¿vale? No, mira, yo pues me he puesto todo de cero y estoy empezando otra vez. Bueno, si te estás preparando para la convocatoria del año que viene, vale. Pero si te estás preparando para los exámenes que vienen ahora, no empecéis de cero, ¿vale? Sobre todo, súper importante, no empecéis de cero. Repasad, poned foco en la parte del tema que os cuesta más, dónde falláis más, pero no empecéis de cero, por favor, que es una locura empezar de cero ahora mismo. Y no me lo tengo que saber, perfecto, ¿vale? Si ahora mismo me pongo a entender cada detalle y cada perfecto, no es necesario para probar. Os va a consumir muchísimo tiempo y lo que os va a pasar es, perdona Rebeca que te vuelva a nombrar, pero va a aumentar la inseguridad, esa sensación de no me sé nada porque quiero hacerlo todo perfecto, ¿vale? El examen no mide la perfección, mide que yo pueda hacer el examen y que lo pueda pasar, ¿vale? O sea, no tengáis en mente que tengo que hacerlo todo perfecto y todo al 100% porque no es real. El examen al final no busca eso. Algo que también es muy importante que no hagáis ahora mismo. Estudiar sin criterio, sin decidir qué es lo que tengo que hacer en cada uno de los momentos, ¿vale? Si abro el temario de, pues por aquí, os va a hacer que las sesiones sean muy largas, que no podáis concentraros, cansaros muchísimo mentalmente, porque el simple hecho de decidir qué es lo que tengo que estudiar, qué es lo que tengo que repasar, ya consume muchísima energía y hace que vuestro tiempo sea muy costoso y muy lento y entonces necesitáis un plan, ¿vale? Si no estáis usando GoQuan que ya os da el plan, usadlo, buscad una herramienta que os ayude, si no, el consumo energético de coger un temario y ponerte a estudiar es una locura, ¿vale? Pregunta del millón. ¿Y cómo decido esas prioridades? Tengo que hacerme 3 preguntas, ¿vale? Antes de dedicar el tiempo a algo, me pregunto, ¿puede caer en el examen? ¿Me ayuda a sumar puntos o evitar perderlos? Como por ejemplo comentaban antes, oye, pues sí, si yo quiero hacer, o sea, el segundo, si no apruebas el primero, el segundo ya no, ni te lo cuentan. Pues ojo, que me ayude a evitar perderlos. Y ¿es una de mis debilidades actuales? Entonces, este filtro va a evitar estudiar por inercia, ¿vale? Cae en el examen, me ayuda a sumar o a no perder y ¿es una de mis debilidades actuales? ¿Vale? Esas son las 3 preguntas que me tengo que hacer a la hora de priorizar una cosa. Pero no solo eso. Entonces, ese filtro de las 3 preguntas, lo que me va a hacer que yo tenga que decidir en qué momento, o sea, tenga que responder 2 de esas 3 preguntas para poder realmente conseguir lo que quiero, ¿vale? Estructura semanal con entrenamiento diario. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Si tu oposición lo incluye, 1 al día. Es decir, si tenéis supuestos prácticos o psicotécnicos, practicad 1 al día. Si son psicotécnicos, como los test suelen ser de 10 preguntas, podéis hacer más, pero no os volváis locos tampoco en hacer 200.000, ¿vale? Es recomendable hacer 1 al día, ¿vale? Eso, por ejemplo, era una de las preguntas que nos envió Hugo. ¿Cuántos supuestos hago? 1, 2, 3, 4. Si hay un día que te ves súper focus y consideras que puedes hacer más. Pero 1, máximo 2, 3, ¿vale? No os volváis locos en dedicar un día a hacer supuestos, porque no es lo interesante. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa hacer 1 cada día para marcar diferencias reales, lo que comentábamos al principio de, oye, ¿qué es lo que marca la diferencia? Pues los supuestos y los psicotécnicos marcan muchísimo la diferencia. Si no lo entreno, se oxida, ¿vale? Al final
todos en algún momento hemos hecho deporte, lo hemos dejado de hacer y cuando hemos vuelto, eso parecía que no habríamos entrenado en nuestra vida, ¿vale? Pues eso mismo pasará con los supuestos y con los psicotécnicos, ¿vale? Va a mejorar por repetición y exposición constante. Yo voy a hacer el primer supuesto práctico y no voy a saber ni dónde tengo el culo, hablando mal y claro, pero a la que los haga ya sé hacia dónde tengo que ir, cómo lo tengo que ver, cómo lo tengo que enfocar, qué es lo que me está preguntando. Los psicotécnicos, la primera vez que me pregunten series o que me pregunten algo de lógica o que me pregunten algo de lenguaje, igual no tengo ni idea de cómo afrontarlo, pero la práctica hace el maestro, ¿vale? Y no se mejora leyéndolo, se mejora haciéndolo, ¿vale? Con lo cual, no vale hacer un supuesto práctico con la teoría al lado, ¿vale? No, es para revisar, no, me tengo que enfrentar al supuesto una vez a la semana, ¿vale? Con lo cual, si tu oposición lo incluye, 1 al día. Si no, significa que tendré más tiempo para estudiar otras cosas. Estructura diaria recomendada. Modelo base para cada día. 3 cosas. Bloque principal, lo que hemos comentado. Contenido rentable o refuerzo de alguna de nuestras debilidades. 2. Entrenamiento diario obligatorio, lo que hemos dicho, el supuesto o el psicotécnico. Y algo súper importante y que muchas veces os olvidáis, que es un análisis breve de los errores. ¿Qué he fallado y por qué lo he fallado? ¿Vale? El entrenamiento diario no sustituye a la teoría, ¿vale? La complementa y la consolida, ¿vale? Con lo cual, cada día debo tener pues ese bloque de estudio de contenido rentable, que puede ser estudio o repaso, depende de la fase en la que estéis. Recordad que ahora hemos dicho que es más interesante repasar que añadir cosas nuevas. El entrenamiento diario obligatorio, si mi oposición tiene supuestos prácticos o psicotécnicos, y un pequeño análisis de 5 minutos, no hace falta volverme loco, de qué he fallado y por qué. ¿Vale? Aquí nos preguntan si recomendamos hacer supuestos sin tener todos los temas vistos para saber en qué punto estamos. Piensa que los supuestos los puedes hacer tantas veces como quieras, igual que los simulacros, con lo cual, sí, te los recomendamos, pero igualmente abajo te va a poner sobre qué temas va ese supuesto. Intenta hacer los supuestos que están relacionados con temas que ya has hecho. Y si vas a hacer un supuesto a estas alturas y no te has visto el tema sobre el que está hecho, repasa ese tema, porque si sale en el supuesto significa que es un tema importante. ¿Vale? Eso es otra manera de ver si los temas son importantes o no son importantes. ¿Vale? Estructura semanal recomendada. De aquí al examen, en una semana de lunes a viernes, ¿qué deberíamos incluir? Yo sé que muchos de vosotros preparáis, estudiáis los fines de semana, etc. Yo os estoy dando una estructura de lunes a viernes. Cada uno se lo va a tener que ajustar y, por favor, no cojáis esto como solo puedo hacer esto, si no hago esto no vale de nada, ¿vale? Porque yo sé que cada uno tiene sus casuísticas personales, algunos estudian a la mañana, algunos a la tarde, algunos solo los fines de semana. Entonces, en un mundo ideal, ¿vale? Yo estudio de lunes a viernes, o sea, 5 días, en los cuales hago 4 días de estudio rentable más práctica, donde tengo en cuenta las partes con mayor peso del proceso selectivo y los temas con más probabilidad de caer, es decir, pongo el ejemplo porque es súper obvio. Si 30 preguntas de auxiliar administrativo son de teoría, 30 preguntas de auxiliar son psicotécnicos y 50 son informática, ¿cómo tengo que dedicar mi esfuerzo? Pues es algo que tengo que valorar, ¿vale? Un simulacro completo al día, a la semana, importantísimo. En condiciones reales, es decir, no que vayan entrando los chiquillos para adentro, para afuera, estoy en una cafetería, no. Intento estar en silencio y tal, con el tiempo real y sin interrupciones. Y análisis semanal de errores. Recordad que en GoQuant tenéis el apartado de evolución en el que vais a encontrar pues, el porcentaje de aciertos y fallos y en blanco de los test. Tenéis un apartado que os indica los test que los temas que lleváis más flojos. Todo eso lo tenéis, o sea, que no necesitáis hacerlo vosotros solos, sino que directamente lo podéis mirar ahí. Lo tenéis separado por semanas y también tenéis los globales, ¿vale? Con lo cual,
a lo largo de la semana yo necesito, sería lo ideal, 4 días de estudio y práctica a la semana y un día de simulacro, ¿vale? Si hago el simulacro cada 15 días, también está bien. También es verdad que no todos tenemos el tiempo suficiente para dedicárselo a un simulacro entera, ¿vale? Con lo cual, en eso debéis tenerlo en cuenta. Nos preguntan aquí, ¿dónde están los supuestos prácticos de AG en GoQuan? En el apartado de test y actividades tienes una opción que es supuestos prácticos, ¿vale? Y nos preguntan aquí también, ¿qué temas deberíamos priorizar en auxiliar administrativo del Estado? Pues los que comentábamos, o sea, los que vas a ver dentro del apartado de temario. He respondido muchísimas, creo que no me he dejado ninguna. De las que nos habéis enviado, muchas se han ido respondiendo a lo largo del directo, pero igualmente a todos los que nos habéis enviado la pregunta a lo largo de estos días vamos a irlas respondiendo. Han llegado más de 600 preguntas, o sea que tened paciencia. Vamos a intentar responderlas todas lo antes posible. No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta que podamos responder. María Eugenia nos pregunta, perdona, pero solo veo test. Si bajas más abajo verás los supuestos prácticos. Entiendo, no sé qué oposición estás haciendo. Pues muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí. Lo vamos a subir a YouTube para que lo podáis rever en cualquier momento. Si no tenéis más preguntas, nos preguntan dónde estará colgado en el canal de YouTube de GoQuan, ¿vale? Con lo cual, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, nos escribís a soporte@goquan.com o nos llamáis al 623-194-293. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, habéis participado muchísimo. Espero que no me haya dejado ninguna pregunta por responder. Si no, igualmente, porfa, me llamáis o me escribís. Vamos a responderlo lo antes posible. Si estáis en GoQuan, a darlo todo. Si tenéis dudas sobre la planificación o lo que sea, llamadme a este teléfono o escribid a soporte y os vamos a resolver las dudas, o incluso a Sofía y podéis hablar con ella. Y para todos los que no tenéis GoQuan, 15% de descuento solo hoy, ¿vale? Se acaba hoy. Lo ampliamos de lunes y martes que estaba aquí. Y nada, muchísimas gracias a todos y espero veros en el próximo directo. Que tengáis una buena tarde. Muchas gracias.